Gracias, presidente. Buenas tardes, señores diputadas y diputados, pueblo de Venezuela. En nombre de la bancada por una Venezuela unida, consignamos esta propuesta de acuerdo para la consideración de la plenaria que será leída una vez concluya el debate. Nosotros escuchamos con mucha atención la argumentación del vicepresidente de la República, el profesor Aristóbulo Istúriz, y hemos escuchado los planteamientos de los diputados de la bancada oficial y hemos escuchado con mucha atención los planteamientos del Gobierno Nacional. Hemos leído con atención la solicitud de prórroga del decreto, que como lo establece el artículo 338 de la Constitución, y le solicito permiso al ciudadano presidente para leerlo, en su párrafo final, dice: la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Repito, la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley orgánica regulará los estados de excepción y determinará las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos. Es decir, hoy estamos todos reunidos en atención a un mandato constitucional que exige que para poder ser prorrogado el decreto de emergencia debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Y puedo resumir la argumentación del gobierno que explica la crisis actual en tres aspectos. La primera, una llamada guerra económica. La segunda, lo introducen en el segundo decreto, no en el primero, de hace apenas 60 días, la baja de los precios del petróleo. Y la tercera, aunque cueste tener que decirlo, pero vivimos en un país muy atípico en los tiempos de hoy, un portal web llamado Dólar Today. Es decir, el quinto país exportador de petróleo del mundo, con las reservas petroleras más grandes del planeta, los terceros yacimientos más grandes del planeta de gas, con toda la riqueza que en su suelo posee, que disfrutó en los últimos 13 años de la mayor expansión en precios petroleros de toda la historia desde que el petróleo es la principal fuente de energía de este planeta. La razón por la que he tenido que visitar más de 40 farmacias para conseguir el antihipertensivo que utilizo, y como están todos los venezolanos con todo tipo de medicamentos, las colas para conseguir alimentos, la escasez y alto precio de todo tipo de bien, el colapsamiento del aparato económico venezolano, según el gobierno, es culpa de un portal web, de una guerra económica y ahora de la baja de los precios del petróleo. Lo que yo no logro entender con el último argumento, ¿por qué somos el único país de la Organización de Países Exportadores de Petróleo que está en crisis? ¿Por qué Arabia Saudita, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, México, no están en una crisis económica como la nuestra? ¿Por qué Noruega logró ahorrar más de 800.000 millones de dólares siendo un país de 6 millones de habitantes con menos producción petrolera y sin embargo han logrado tomar las previsiones necesarias para que las fluctuaciones de los precios del petróleo no los afecten cuando estén bajas y aprovechar cuando están altos? No tienen deuda externa y todos los países petroleros aprovecharon las experiencias del pasado para disminuir su deuda externa, ahorrar y promover fuentes alternativas en lo económico.
una actividad productiva. Mandato, por cierto, de nuestra Constitución en el año 99. Mandato de nuestra Constitución en el año 2007, cuando pretendió cambiarse la Constitución y una parte importante de nuestro pueblo, que no votó por ella en el 99, salió a defenderla en el 2007 para que quedara como está. Cuando el presidente Chávez cambió su concepción política e ideológica y cuando propone la Constitución, negaba ser socialista y luego delinea el socialismo en el que creía, que era diferente al Estado que estaba en la Constitución, y propuso cambiarlo, cosa que fue negada porque se perdió el revocatorio. Aquí se ha hecho rendiciones de cuenta muy atípicas, a donde se viene a rendir el año 2015 y se compara con las variables que nos interesan con el año 95. Pero siempre se obvian datos que explican que aquí muchas cosas se han estado haciendo muy mal. Por ejemplo, en el año 98, cuando entregó el doctor Caldera la presidencia, el precio del barril de petróleo costaba $7 el barril. $7 el barril. En los últimos 15 años, el petróleo permanentemente subió de precio. En el primer quinquenio, el precio del barril estuvo un promedio aceptable de $30 a $40 el barril. Pero otro dato significativo es que cuando el doctor Caldera entregó la presidencia, la deuda externa no llegaba a $30.000. En el 2005-2006, cuando el modelo todavía estaba en el marco de esta Constitución, la deuda seguía en 30 mil millones de dólares. ¿Por qué hoy la deuda externa llega casi a 200.000 millones de dólares? Cuando recibimos en los últimos 8 años más de 800.000 millones de dólares. 4 veces de lo que recibió la llamada Cuarta República en 40 años. Y todo eso concluye en una tremenda caída de la producción interna en los últimos 6-7 años. Se acabó el aparato productivo nacional por una política dirigida de expropiaciones, confiscaciones y estatizaciones. Que las industrias básicas, Sidor, esté quebrada, ¿es culpa de quién? Que las industrias cementeras que se estatizaron y son administradas por funcionarios del PSUV desde hace 7 años y hoy no se consigue un saco de cemento en ninguna parte, ¿es culpa de quién? Que la harina, la lucha juana en manos del Estado venezolano y administrados por funcionarios del PSUV no se consigue en ninguna parte, solo la que produce Industrias Polar, ¿es culpa de quién? Los considerandos del decreto y el discurso oficial siguen con ese monumento al yo no fui. La culpa es una guerra económica, un portal y ahora la baja de los precios del petróleo. En el debate constituyente, en virtud de los problemas políticos y económicos que se presentaron en la década de los 70, 80 y 90, se estableció el Fondo de Estabilización Macroeconómica para aprovechar los altos precios y ahorrar como lo hicieron otros países. Hoy ese Fondo de Estabilización Macroeconómica lo que tiene son 3 millones de bolívares. Todo se pasó al Fonden, al Fondo Miranda, un fondo chino, que fuera del presupuesto nacional y sin rendirle cuenta a ningún venezolano, se gastaron la bicoca de casi 300.000 millones de dólares que no sabemos, con informe en mano, cómo, dónde, cuándo y quién los lo gastaron. En el año 2012 surgieron denuncias por parte de hombres como Jorge Giordani, el profesor Héctor Navarro, la licenciada Arnett Betancourt, expresidenta del Banco Central de Venezuela, en el que decían que habían graves hechos de corrupción en el otorgamiento de dólares
Hay que recordar que hay control de cambio desde el 2003 y cada dólar que ingresó por la renta petrolera la entregó al gobierno nacional a su discreción y los funcionarios designados para tal fin. Es decir, cada dólar que se gastó fue entregado por el gobierno nacional. Aquí hay un hecho muy grave. El vicepresidente de la República no dijo la verdad. Dijo que Venezuela es buena paga. Sí, para los bonos en el extranjero hemos sido muy puntuales. Pero en el año 2013, 2014 y parte del 2015, Cadivi autorizó importaciones. Esas importaciones los entes privados las pagaron en bolívares a Cadivi. Vinieron las mercancías porque los proveedores confiaron en la palabra del gobierno. La mercancía entró por los puertos, el CENIAT entregó los certificados que así lo constaban y después el gobierno no le pagó a los proveedores en un monto superior a 11.000 millones de dólares. Este gobierno, hay protestas y presiones en Brasil por productores de Brasil, productores de Argentina, productores de Uruguay, que le vendieron directamente al gobierno venezolano y no les han pagado. ¿Eso es culpa de quién? Antes de yo poder comprometer, tengo que tener la disponibilidad. Es que aquí se comprometieron en compras sin tener la disponibilidad. ¿Qué pasó con esos dólares? ¿Qué pasó con las denuncias de Jordani, de Héctor Navarro y Arné Betancourt? ¿Por qué a partir del 2012 se dejó de publicar la lista de los empresarios beneficiarios de los dólares entregados por Cadivi y Sencoes? ¿Por qué se oculta esa lista de empresarios? El profesor, hoy diputado José Guerra, el diputado España y mi persona fuimos al Tribunal Supremo de Justicia a consignar una demanda para que el Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo el derecho fundamental de acceso a la información que consagra nuestra Constitución, le ordenara al gobierno nacional publicar la lista de todas las empresas que fueron beneficiarias de estos dólares. Y exigimos, si quieren rescatar algo que en el gobierno es más escaso aún que los dólares, y es la credibilidad, publiquen esa lista, la totalidad de la lista, y cuánto se les entregó, y que sumemos y nos dé cuánto se ha entregado por el control de cambio. Y si hay alguien que lo debió, que vaya preso, pero hagamos la investigación. Ahora pregunto, ¿eso es culpa de cuál guerra económica? ¿De cuál guerra económica? En el año 98, la cifra de muertos por violencia era de 3.000. Hoy tenemos 30.000. Cuando yo era un muchacho, en las cárceles se veían presos con chuzos, hoy con fusiles. La pregunta es, ¿ese deterioro social es culpa de quién? Así que, si este gobierno quiere comenzar por rescatar su credibilidad, que asuma su responsabilidad en la crisis económica que hoy padecemos los venezolanos, que no ha sido por falta de recursos, ha sido por un modelo equivocado, por no luchar contra la corrupción. La Asamblea Nacional, el bloque por una Venezuela unida, el bloque del cambio, tiene el compromiso con el país. Y en el momento que el gobierno requiera de la aprobación de un instrumento legal o una autorización que por mandato legal o constitucional debamos hacer para que puedan instrumentar una medida en favor del pueblo, las 24 horas estaremos a disposición para hacerlo. Este decreto no es necesario. Vamos a respetar los órganos de control, que parte de la crisis que hoy vivimos es por no hacerlo. La Asamblea Nacional, en compromiso con su mandato constitucional, está en plena disposición. Vamos a hacer propuestas y esta crisis, ocasionada por una administración pública incorrecta, vamos a ayudar y vamos a ofrecer de toda nuestra disposición para superarla. Ahora, obviamente para una gran parte de nuestro país, y en ella me incluyo, le hemos hecho ya demasiados llamados a la reflexión y al cambio al presidente de la República.
Le hemos hecho demasiados llamados para que rectifique y no haya espíritu de rectificación. Estamos trabajando para que en el marco constitucional, legal, democrático y participativo, entonces, ante la negativa del presidente, si no hay otra opción, producir un cambio de gobierno del Ejecutivo Nacional. Muchísimas gracias, presidente.